Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni, amb Eva López. Buenas tardes, otro miércoles del sector inmobiliario, otro miércoles de noticias, otro miércoles de debates. Empezaremos como siempre, pues bueno, mirando los titulares, pero luego aquí los desarrollamos y esperamos, no sé cómo irá todo el programa, pero los últimos y los anteriores, pues la verdad es que nos hemos ido con ese puntito de enfado, así que vamos a ver cómo acabamos hoy. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solución jurídica a mano. Bueno, para los que nos siguen ya saben quién soy, que soy Eva López, de Fincas Eva, la presi de Immosomni, y hoy tengo como compañía Montse Moreno, de Avenir, ella también está en Immosomni, y nuestra compañera Nuria, pues hoy nos ha hecho el salto, no ha podido venir, y si nos escucha, pues le enviamos un besito y el miércoles que viene aquí vamos, sí. Como cada miércoles. Es que la suplente se va. La suplente es eso, suplente. Que soy yo. Entonces, bueno, seguimos y ahora vamos, me hace muchísima ilusión presentar al invitado de hoy, que luego hablaremos un rato con él, porque primero empezaremos como siempre con las noticias. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayáis invitado, con muchísimas ganas de pasar un ratito con vosotras. Pues me hace mucha ilusión porque yo cuando te veo en las redes sociales, porque sales muchísimo en las redes sociales y ya eres conocido, de hecho nos estabas contando de que has estado esta mañana en la tele, en varios programas de televisión, es decir, que ya te tienen fichado, mal, ya te tienen fichado, no te van a dejar tranquilo, ya te lo digo. Pero te veo cañero, ¿no? Como a mí me gusta decir, oye, ostras, vamos a decir las cosas por su nombre, porque ya estamos un poco cansados todos del mismo discurso de siempre, que se repite y se repite, que ha ido calando durante muchísimo tiempo, que yo creo que los inmobiliarios hemos estado demasiado callados, también os lo digo, yo creo que empezamos a levantar un poco la voz ahora, porque es que ya estamos en un punto tan desesperante que es que no nos toca otro remedio que eso. Sí, a ver, cañero, o sea, realmente soy cañero, pero es que al final tenemos que de alguna manera hacer valer nuestros derechos, ¿no? Y hacer valernos como profesionales que somos, ¿no? Y la gente, la que no es del sector, también se merece que nosotros les expliquemos la realidad de las cosas. Y yo creo que es muy, muy importante que hagamos ese ejercicio, ¿no? Pues tal y como lo hago yo o como lo hacéis vosotras aquí en la radio. Y yo creo que es súper importante para que la gente conozca la realidad del sector. Sí, la verdad es que cuando veo a alguien que me dice, oye, que te escucha el programa de Teleigual, es que habláis un poco, pues como nos gusta, ¿no? Con naturalidad y explicando desde el punto de vista de la calle de los que realmente tocamos los problemas. Pero bueno, me he saltado, nos hemos metido ya en el programa cuando todavía teníamos aquí un parón, ¿eh? Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venta, lloguers, normatives, temes legals. Metre quadrat, un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari. Ahora sí. Hace días que los programas no estoy hablando de Immosomni. Creo que tenemos que hablar, aunque sea un segundo solo, sí. Que Immosomni es nuestra MLS, nuestra familia inmobiliaria, donde trabajamos todos de la mano. Llevamos todas las agencias con las que estamos, llevamos muchos años en el sector, y la complicidad que hay entre nosotros, que nos ayudamos en nuestro día a día, y más ahora que nunca, cuando más tenemos que trabajar en unión, porque es que tenemos tantas dudas con tanta legislación y con tantos decretos que nos salen. Te levantas por la mañana a las 9 de la mañana y cuando te vas a lavar la cara dices ¡bum! Decretazo que te viene, ¿no? Entonces, claro, necesitamos también un poco el ayudarnos entre nosotros y colaborar, que es, si siempre a mí me ha gustado, ahora es que es necesario 100%. Bueno, una cosa, Sergio, tengo que decir que tienes 180.000 seguidores en TikTok.
Sí, bueno, entre TikTok e Instagram. Sí, creo que son 100.000 en TikTok y 80 y algo en Instagram. Como eso va cambiando y va creciendo, tampoco te creas tú que... Pero bueno, al final yo te diría que yo... O sea, los tengo, pero yo soy más seguidor de ellos que ellos de mí, porque al final yo no sería nadie sin ellos, ¿no? Entonces, lógico. realmente Sí. para mí, o sea, lo que son mis canales, el valor de mis canales, aparte de la información que yo doy, son los comentarios que hace la gente después de mis vídeos, porque ahí es donde está el valor real. Es tremendo, porque a veces a mí también, alguno de los vídeos que hacemos píldoras de aquí del programa de la radio, ves lo que la gente comenta debajo y hay discusiones entre ellos que yo digo, yo no he dicho aquí nada y fíjate la que se está liando, ¿no? Pero eso está muy bien, porque la sociedad está muy dividida, muy fragmentada, y es muy importante que entiendan que hay pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que se está perdiendo, ¿no? Y al final estamos, o eres de la izquierda o de la derecha, eres propietario o eres inquilino, ¿no? Y entonces eso no es así, o sea, hay puntos intermedios, y si entre ellos van haciendo valer sus opiniones, al final también es una forma de ver o intentar entender a la otra persona, ¿no? Entonces, generar esos debates yo creo que es muy positivo. Si fuera inquilino y propietario aún no estaría mal. El problema es cuando ponen rentista, ¿no? Es esa palabra tan... O especulador. O especulador, que de verdad. Bueno, vamos a empezar con las noticias, vamos a resumiéndolas porque a veces tenemos tantas que no nos da la vida. Pero a ver si podemos dar hoy una que sea un poco más agradable que las de cada día que repetimos, ¿no? Luego iremos con las cañeras contigo, Sergio. Luego iremos contigo. Sí. Pero bueno, la venta de pisos de lujo nos están diciendo que de segunda mano, estamos hablando, se desinfla por el exceso de especulación, nos dice. Yo más que de especulación, no sé lo que opinaréis vosotros, pero yo creo que aquí hay otros temas importantes. Primero que, claro, si están hablando del último trimestre, ya estamos hablando que ya no es verano, que es decir, que por ejemplo los clientes extranjeros... Es el peor momento, claro. Que los extranjeros cuando vienen a comprar aquí vienen buscando también un poquito el buen tiempo para aprovechar. Luego está el tema de los tipos de interés, pues que están subiendo, y no hablemos ya de los impuestos que se tiene que pagar en una vivienda de lujo. Pues ya estamos hablando de un 13%. Bueno, y los ecos de la posible limitación de compra de viviendas, solo una para vivienda habitual y una secundaria, y que los extranjeros no puedan comprar en Cataluña. Eso a nivel de Cataluña seguro que afecta. Bueno, pues aparte de esto, y ya para acabar, ya el contexto geopolítico, es decir, que tampoco sabemos qué ocurre, ¿no? Porque si en uno de los artículos que he leído esta semana era uno que decía, y no sé si iba enfocado para ti, dice, la vivienda, el techo nunca baja, ¿no? Pues no podemos decir lo mismo, por ejemplo, lo que puede llegar a estar pasando en Dubái, ¿no? Que imaginaros que decimos siempre, yo me acuerdo que digo que vengo desde el 84 hasta el 2006, la vivienda, el techo no se iba a bajar nunca. En el 2007, 2008, 2009 me tuve que morder la lengua, por decir algo, porque sí que bajó, y depende de qué zonas, mucho. Bueno, yo creo que está ligado a oferta y demanda. O sea, si es una oferta inflada con una demanda que no existe, ahí hay una oferta que es especulativa. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, ahí sí que hay subidas y bajadas. Si están en mercados donde lo que hay es una demanda real, puede haber un mantenimiento de precios o una ligera bajada, pero no hay correcciones de 30-40%. Claro, ¿qué pasa en Dubái? En Dubái muchas viviendas están más enfocadas a turismo, yo que sé, a inversiones libres de impuestos. En estos momentos todo eso se ha parado porque claro, el riesgo es que te caiga un dron en la cabeza. Entonces, ante eso la gente sale corriendo. Pero bueno, Dubái es un mercado complejo, porque ya de hace tiempo, Dubái ya vivió una crisis en el año 2008-2009. Claro, ellos ya vivieron en ese ciclo que vivimos en España, ellos ya están preparados para eso. Pero nadie está preparado para una guerra que te vayan cayendo drones y misiles por encima de tu cabeza, ¿no? Pues ya ves que en las redes sociales la gente incluso lo graba, que, es que me parece una barbaridad. Es una barbaridad, ¿eh? Unos que estaban allí cenando, has visto una parejita, fíjate, fuegos artificiales. Sí, ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¿Para allí o para allá? Y tú dices, si está cenando. Pero cuando estás así en una zona así la acabas normalizando, ¿eh? Yo pero es muy fuerte, ¿eh? Y yo he visto muchas cosas de joven, con lo cual llega un momento que tú normalizas que caiga un dron, que quemen un autobús o que pase otro tipo Pero de Dubái cosas. Tiene de por sí un mercado especulativo, o sea, tiene las zonas céntricas, ¿no? Que son muy, muy buenas y que tienen muchísima demanda, y luego tiene toda la zona especulativa, que son eso que te meten un edificio enorme en medio del desierto y te dicen, no, aquí vendrá un lago de no sé qué, un mall de no sé cuántos y va a revalorizarse no sé qué.
Y es mentira. O sea, es mentira. Esto ya nosotros ya lo vivimos aquí en España en el año 2006, 2007, 2008. Ellos ahí se lo han tragado y entonces, bueno, yo creo que cuando pase la guerra veremos qué pasa con Dubái, porque Dubái tiene un grave problema. Dubái y Abu Dhabi, que están haciendo lo mismo que en Dubái. Correcto, pero bueno, Dubái estaba más pensado para el inversor extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Dubái? Que tiene me parece que son 2 desalinizadoras, que meten un dron a cada una. Y adiós. Adiós, la gente se muere. Es que se muere sin agua, eso es todo desierto. Eso es desierto, eso es desierto. Y ahora con la calor no que hace pueden allí, salir. con la calorcito que hace allí. Entonces hay que ir con cuidado antes de invertir, yo creo. Bueno, esto es que me ha parecido es algo que tiene su lógica, que lo hemos comentado antes de entrar aquí en el programa, pero que el boom de las viviendas inversa, ¿no? Que el interés por vender la casa y seguir viviendo en ella se ha disparado un 700% en 2 años. Imaginaros, un 700%. Es decir, que es lo que estábamos comentando fuera, que la gente mayor pues no tiene recursos económicos para tener una vida de jubilación tranquila, sosegada, y dice, pues mira, oye, yo hago la hipoteca inversa, es decir, que le cedo mi vivienda pues a una entidad bancaria o financiera XX, y a mí me van pagando cada mes un dinerito para yo ir viviendo pues bien, y tener mis caprichos, si me apetece hacerme un viaje o incluso para poder ayudar a veces a tu familia, ¿no? A tus hijos que lo están pasando mal. Es decir, que me ha parecido una cifra un poco de vertiginosa, porque no estamos hablando del doble, estamos hablando de un 700%, y que donde he visto que donde se ha superado el volumen de interés es en Madrid, que es un 62,2%, cosa que en Barcelona, aquí los catalanes somos un poco de mi casa es mía y no se la cedo a nadie, ni inversa ni desinversa. O puede haber más nivel de ahorro que el que probablemente haya en Madrid. Sí, porque es un 20% solo en Barcelona, cosa que en Madrid un 61%. Es decir, yo creo que aquí, como somos un poco más, ¿no? O la fama la tenemos, ¿no? Dices, oye, esto es mío y esto es mío. Y si tengo que comer menos, comeremos menos, ¿no? Pero yo creo que evolucionará todo esto, porque al final... es un poco de mentalidad. Va a haber un envejecimiento de la población, va a haber población, o sea, nosotros ya empezamos a estar, digamos, con menos hijos, o en mi caso ninguno, y puedes tener inmuebles, y si no tienes liquidez, lo que llegarás haciendo es esa inversión en ladrillo, convertirla en líquido, y total, bueno, cuando tú te vayas al otro barrio, pues que quede lo que quede. Lo que quede. No, y además tenemos que pensar que hay muchas fincas en Barcelona que son muy antiguas y que están haciendo lite, que están pagando derramas, claro, y que los impuestos de IBI son muy caros, y que a lo mejor la gente con sus pensiones no pueden afrontar todas esas cosas. Y entonces dices, lo están pasando mal, y dices, pues mira, esto es una opción para poder pagar todos los gastos del día a día que tienes que cubrir, y que a veces no has llegado a pensarlo, que tu futuro te iba a pasar, ¿no? Bueno, el FMI pide al gobierno eliminar los controles de precio de alquiler. ¿Aquí qué hacemos? ¿Nos pegamos unas carcajadas? Bueno, una vez más, o sea, es que al final ya más argumentos no se le puede dar al gobierno para que elimine el control de precios de alquiler. Nosotros ya lo hemos vivido. De hecho, es que en Cataluña, antes de que el gobierno, vosotras os acordáis, ¿no? Hombre, en Cataluña ya tuvimos lindas del Lloguer y lo tuvimos un montón de años. Lo que criticamos aquí a la señora Colau. Claro. Madre mía del amor hermoso, pero repetimos. Claro, no, y aparte salió que no era válido, luego lo metieron... pero se extendió al resto de España. Efectivamente, entonces hicimos la prueba que hacemos siempre en Cataluña antes de extenderlo al resto de España. Se ha extendido al resto de España, se ha más que demostrado que no sirve de nada. De hecho, en enero los alquileres han empezado a bajar en Madrid. O sea, en Madrid hay alquileres, hay zonas que los alquileres están bajando. Bueno, yo que trabajo en Madrid, porque yo tengo oficina en Madrid, hay muchísimos más pisos en alquiler en Madrid que no en Barcelona. Claro. La bolsa de Madrid y la oferta y demanda corrige el precio. Pero si tú ya sabes lo que pasa en Barcelona cuando metes un piso de alquiler a índice, es una tortura. No puedes ponerlo. Es una tortura. O sea, es que tienes es una tortura. Que ir a amigos, familiares o en la red social. Bueno, y punto, o gente pelota. que tú ya tengas. Pero por eso no salen en los portales inmobiliarios. Es que no va a salir porque un piso de menos de 1.000 euros es... 1.200. Correcto. Es imposible que se hagan un portal inmobiliario porque te masacran. Y yo lo paso fatal, yo siempre lo digo, yo lo paso fatal cuando tú no puedes a gente que realmente necesita una vivienda poderles ayudar a que tengan una vivienda. Porque me parece horroroso tener que hacer el típico casting de dárselo al más guapo, al más rubio y al que tenga los ojos más bonitos. Me parece horroroso porque todo el mundo tiene la necesidad de tener una vivienda. Y yo hacer eso no me gusta. Os lo digo en serio, lo más fuerte no me de todo gusta. es que esto ha sido
en los últimos 5 años, yo te diría. Bueno, ¿no? con el decreto COVID que se ha ido Correcto. alargando, Sí, ha sido... la vulnerabilidad, donde, bueno, al final sí, casi cualquier persona es vulnerable y claro, a partir de ahí tenemos una incertidumbre... mezcla de esto, una mezcla de inmigración muy fuerte que ha llegado a España y a Cataluña. Hombre, y la vivienda no acompaña. Es que Cataluña hemos subido casi a más, hemos pasado ya de los 8 millones de habitantes. Imagínate. ¿Vale? Cuando siempre hablábamos en la época de los 6 millones, no, que 6 millones, si estamos 8 y pico, si somos la previsión es 10 2 millones, 10 2 millones ¿eh? y pico de personas más y no hemos construido más, que las viviendas siguen siendo muy grandes para el contexto social que tenemos ahora, porque a veces lo he dicho, que seguimos construyendo pisos para el futuro, construyemos pisos para el futuro pensando en el pasado, porque seguimos haciendo viviendas que la gente ya no vive, porque si antes era un 2,8, que lo he oído Montserrat Núñez, lo estaba diciendo en la televisión, tenemos una media de habitantes de 2,8, es decir, de 3 o 4 personas en un piso, ahora ha bajado, porque hay muchos divorciados, gente que es más autónoma y que a lo mejor tenemos 1 o 2 personas viviendo en pisos. Entonces, bueno, ¿para qué queremos natalidad pisos de más bajos? 160 metros cuadrados que hay en el Enxample? Pues lo ideal sería poderlos dividir y hacer más viviendas de 60, 70 metros cuadrados. Aumentar la densidad. Aumentar la densidad, pero esto con todas las normativas que tenemos es imposible, como todas las veces que hemos dicho y repetido una y otra vez el tema de los cambios de usos. Y eso lo hemos repetido 1.000, 3.000, 6.000 veces. Que esto es lo que está en manos de los gobiernos, que es afectar en la oferta, aumentar densidad, que el desarrollo de suelo sea mucho más rápido, que los cambios de uso sean permitidos y que las remontas sean más fáciles. O sea, ahí es donde creo que se tendría que trabajar, más que en el control de precios. Si las ciudades no crecen a lo ancho, pues igual tendrán que crecer a lo alto. Vete a Panamá, por ejemplo. Porque es que además es que tenemos esta gente que necesita vivienda. No es que lo hagamos por una especulación, no. Es que tenemos gente que está viviendo. Como, mira, hoy está el asentamiento de Salguera, ¿no? Que han sacado toda la gente que estaba allí metida. Pues como esto, y hay unos cuantos en Barcelona. Estamos viviendo a los años 60. Los políticos podrían solucionarlo todo si quisieran. Exactamente. Pero se tienen que poner de acuerdo y no son capaces. O sea, llevamos ya creo que no les años, interesa, pero... años y años y años intentando que nos escuchen, que nos hagan caso, y ellos son absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo. Algo tan sencillo como la densidad de la vivienda. O sea, oye, estamos en ciudades muy, muy grandes. Me parece que es para 2040, se estima que el 30% de viviendas serán unipersonales, que vivirá solo una persona. Es los datos que estábamos dando. Por eso tenemos ese boom de alquiler de habitaciones, porque es que la gente no necesita una vivienda, necesita un espacio más pequeño. Y obviamente tampoco les gusta vivir en habitaciones, pero es que a diferencia de precio, y si encima no son capaces de conseguir una vivienda, por eso hay tantas habitaciones en alquiler, si bueno, no las una habría. densidad de 80 metros cuadrados, Claro. Claro, pues bájala a 60. Correcto. O a 50, que sigue siendo una Tienes vivienda que está inmuebles bien. en Barcelona de 100 y pico metros cuadrados que no te los dejan dividir. Que te Bueno, podrían pero salir pasa con 2 los pisos cambios- enormes. Pues cambios de uso pasa Lo igual. mismo, Que, cambios y de aquí es de uso. 40 metros cuadrados, pero ¿prefiere que la gente viva en habitaciones de 10 metros cuadrados? Pues O en rebajémoslo de los locales que 40. no tienen cambio de uso y no están habilitados y que si hay un incendio hay un problema. Claro, Sí, porque al porque final hay la mucha gente gente que está vivirá viviendo o en en la tienda de locales. campaña o en locales o donde sea. Claro, Pues no, más vale que los tengamos controlados, ¿no? Que no sea que Bueno, vivamos hablando así. de tiendas de campaña, yo no sé si os habéis fijado, los últimos 3 años se está llenando Barcelona de tiendas de campaña. sí. Vete a la zona franca, ahora el Efectivamente. asentamiento A que estaba Sants, hablando por Sants, de Salguera, hoy en la correcto. tele ha sido terrible el asentamiento de Salguera. Pero lo han hecho porque ayer ya dijeron que hubo un incendio Claro, y es que que ya es el tenían problema. miedo de que aquí hubiera un problema. Pero ha tenido que haber una pequeña desgracia para que se pongan manos a las obras. Correcto. Es que es terrible. Bueno, vamos a decir algo que me parece más chulo. Va, venga, va. Algo positivo. Vame, venga, que no nos enfademos tanto. Barcelona recupera el sueño vertical de Maragall. Pascual Maragall, nuestro alcalde, que todos tenemos en mente cuando mirábamos una ciudad moderna y que hizo un cambio brutal. ¿Vale? Una nueva torre de 20 plantas transformará la entrada por Sants. Es decir, que su idea era que Barcelona no iba a ser un Nueva York, ni mucho menos, pero sí que hacer una entrada tipo Manhattan, donde hubieran edificios altos y que le diera pues esa ciudad chula, ¿no? Moderna, con una especie de la Quinta Avenida, pero entrando por la calle Tarragona. Pero bueno, eso cuando estaba él, la idea era muy chula. Cuando se marchó, pues ya alguien cogió el tema, supongo que lo metería en un cajón. Y ahora, pues la promotora Núñez y Navarro se ha puesto en manos de hacer allí algo en un solar de unos 900 metros cuadrados y va a hacer pues un edificio, una torre de 20 plantas
que puede, yo supongo que quedará chulo, que ¿por qué no? Somos una ciudad moderna, pues ¿por qué no puede haber un edificio? Mira Asia. ¿No? Es decir, que bueno. Seguimos con alguna noticia más. Vamos a ver aquí. Esto te gusta a ti, Montse. A mí. Porque tú lo ves todos los días de tu vida. A ver, ¿qué vas El a ático decir? más caro de Barcelona, que vale 7 millones. Ese es barato. 7 millones de 524 metros cuadrados y piscina. Supongo que es el que ves desde... ¿no? No, este es ¿Este otro. es otro? No, Este el no. que veo yo costó 40 millones. Lo compraron por 40 millones de euros. 40 millones. Pero este 7 millones y está ubicado en Pedralbes, donde el precio medio de las casas alcanza 8.700 euros el metro cuadrado. Que si lo comparamos con lo que se está pagando en las zonas de Salamanca, en Madrid, aquí el metro cuadrado es muchísimo más bajo, porque en Madrid es mucho más alto según qué barrios. ¿Vale? Así que tenemos un atiquito que si a alguien le puede interesar... No, este es económico, 7 millones millones es pagable. Hombre, comparado con el de Mandarin de los 40 Los millones, 40 me millones. parece baratísimo. Ese es el que veo yo desde el despacho, por eso me lo dice, desde la terraza de mi despacho lo veo todos los días. Siempre lo miramos y cuando un día se enciende una bombilla y decimos, ¡hombre, hay alguien! ¿no? Porque Claro, nunca sí, se ve sí, nadie, ¿no? siempre está vacío. Siempre está vacío. Y el día que vemos una cortina y dices, igual es la señora de la limpieza. No sabemos si es la señora de la limpieza. Bueno, pues 2 años de alquileres regulados en Barcelona, eso lo vamos a hablar luego. Ya hemos dicho. Esto también lo vamos a hablar contigo, Sergio, de que si pensamos, si hemos llegado y hemos tocado ya el techo con el precio de la vivienda, vamos a hablarlo después, si te parece, en la entrevista. Ok. Y bueno, el gobierno, esto es fresquito, lo he leído a las 3 de la tarde, ¿eh? El gobierno da marcha atrás y quita el IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros. Pero esto tiene una doble lectura, de todas maneras. Pero escúchame, esta es una medida europea del año 2020, ¿vale? Y aquí nos lo hemos pasado por el forro del chaleco, es decir, que hemos pasado de hacerlo. Es decir, el año pasado todos estos pequeños autónomos que lo están pasando fatal, porque hay muchas empresas pequeñitas que lo están pasando muy mal con tantos impuestos, han pagado un IVA que no deberían haberlo pagado. Bueno, pero el IVA, ten en cuenta que si tú quitas el IVA soportado, también quitas el IVA, el que vas a cobrarle al cliente. No cobras un 21% más. No lo cobras, lo que haces pero es tampoco te facturar desgravas menos el IVA. tuyo, con lo cual depende cómo, es un arma de doble filo. Yo un poco lo miraba cuando me has pasado la noticia viendo cómo podía afectar al sector inmobiliario. Claro, aquí ¿qué estamos hablando? Que puede haber gente que cobre honorarios sin IVA porque son pequeños autónomos, que no tienen gastos ni de portales inmobiliarios, ni de locales comerciales, ni de colaboraciones, y entonces ahí hay una ventaja competitiva con respecto al resto que sí lo tiene. Claro, los que tenemos sociedades, Claro, los pues que tendremos que tenéis, facturar claro, con IVA, porque que sí que es verdad que luego el propietario esto de factura se la puede grabar entera, ¿no? Claro, pero entonces, pero al final hay que jugar un poco, que tienes un arma de doble filo. Efectivamente. Sí. Vamos a ver quién sale más beneficiado. Porque no es que digas, quién, no le cobro el IVA, yo me desgravo el que pago. No, si tú no cobras el IVA, tampoco te desgravas el que tú estás pagando. Pero la noticia iba más allá, es decir, que yo lo que estaba leyendo es que el que ha pagado el IVA el año pasado, que igual no debería haberlo pagado, si nos meten ahora una multa desde Europa por haber hecho algo que no deberíamos, la multa la vamos a pagar entre todos y el IVA nos lo habían cobrado. Es decir, que vamos a... Sí. Pero si el IVA al final es un impuesto. Estos son especialistas ellos. Claro, total. Como ellos no pagan nada, claro, al final paguen o no paguen, nadie les echa a la calle. O sea, Y rápido, antes de que hagamos el KitKat, el Euribor, pues bueno, hoy lo teníamos ya cerquita del 3%, la media saldrá un 2,5 más o menos. Vamos a ver qué pasará en estos meses. Todo dependerá pues de lo que pase en Irán, de lo que del petróleo. Bueno, cuando el señor Trump ayer estaba diciendo que estaba hablando, que ahora es muy amigo con los de Irán, que los de Irán dicen que con él no han hablado para nada, pero él sigue diciendo que son ahora más amigos que ayer, pues claro, las bolsas han subido y el petróleo ha bajado. Es decir, que como él lo que le interesa mucho es el tema de las bolsas, porque el Trump está siempre muy obsesionado con el tema de las bolsas, pues a lo mejor da estas noticias de que, bueno, a lo mejor negociamos para que esto se vaya regulando un poco y nosotros vamos aquí como con la cabeza para arriba, para abajo. Bueno, al final, en las guerras siempre hay alguien que gana. O sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Eso ha pasado siempre, ¿no? Hay más. Siempre, y el sistema capitalista se tiene que reiniciar de vez en Imagínate cuando. la pandemia, ¿quién ganó pasta vendiendo mascarillas, no? Sí. Es decir, que aquí siempre hay alguien que se aprovecha de las desgracias de los demás. Acuérdate, crisis oportunidad en China.
Vamos a hacer el Kit Kat. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciudad d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solució jurídica a mano. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Improviso. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Sergio, que ha estado esta mañana, que decíamos con Ana Rosa Quintana, que estar con ella hay que ser valiente, porque es una mujer que es muy profesional, que lleva muchos años en los medios y sabe dónde sacar a veces tinta donde no la hay, ¿no? Vamos a empezar así a saco. ¿Tú crees que va a seguir subiendo los precios de la vivienda? Es imposible que suban eternamente, es absolutamente imposible. De hecho, yo creo que hay zonas donde ya estamos viendo un poco de freno, ¿no? Algunas zonas de Madrid, algunas zonas de Barcelona, sobre todo las que están más expuestas al cliente internacional, las que tienen los precios un poquito más elevados. Esas zonas yo creo que estamos llegando ya al fin de ciclo, ¿no? O al inicio del fin de ciclo, mejor dicho. Y luego tenemos, yo creo que siempre digo que hay dos velocidades, ¿no? Siempre comento ese punto. Yo creo que por un lado están las grandes ciudades con esos precios tan elevados que yo creo que han llegado a su límite de capacidad de subida de precio. Y luego tienes el extrarradio que todavía está subiendo, ¿no? Porque al final, vosotros lo sabéis, el sector inmobiliario va subiendo mucho en la ciudad y cuando ya ha llegado un punto, la gente empieza a irse fuera. Es como una balsa de aceite que se va ensanchando, ¿no? Entonces, hemos llegado a ese punto que ya no sube más en la ciudad, pero fuera todavía está subiendo un poquito, porque la gente puede comprar. O sea, tú te vas al extrarradio y porque hay poca oferta, ¿no? Efectivamente. Pero con eso estamos haciendo que también las zonas límites, como por ejemplo aquí en Barcelona, en Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, los precios también se han disparado. Sí. Es decir, hay zonas que ha subido más las afueras de Barcelona que no el centro de Barcelona, porque como estaban unos precios que eran más asumibles, pues claro, como no tenemos oferta y si tenemos mucha demanda, pues es lo que nos ha pasado. Y barrios de Barcelona, claro. O sea, los barrios tipo Nou Barris, por ejemplo, hay zonas que el tipo de gente que vive ahora no es la que vivía hace 10 años. Por ejemplo, por eso, por la balsa de aceite. Se ha gentrificado, o sea, sí. Zonas donde antes tú decías, uy, esta zona es un poquito humilde, pues ya no lo es. No, ya no es humilde. Y aparte de todo esto es que decimos que si tuviéramos unos buenos transportes, pues a la gente no le importaría tener que coger y marcharse media hora fuera.
como pasa en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos la vivienda es más barata mientras más lejos está, va por kilometraje. Monse y yo, que hemos estado allí en varias ocasiones y hemos visto un poco el mercado, mientras más alejado está, pues el metro cuadrado más económico barato, es, más barato. ¿no? Igual puedes comprar las casas más grandes porque también el metro cuadrado es más económico. Entonces va un poco en compensación. Aquí no lo puedes hacer. Porque es que, claro, yo tengo a quien trabaja en mi despacho que no es que esté tan lejos, que pues puede tardar 20 minutos y media hora, y es que hay días que es que no llega. Bueno, si es que está cogiendo el coche del despacho porque si no, no llega. Es que a nivel de infraestructuras y más con el clima que tenemos últimamente, estas lluvias lo han desvelado, ¿no? O sea, hemos visto los grandes problemas que tiene Renfe, las autopistas, todas las infraestructuras, o sea, están mal construidas, están mal hechas. Y mal mantenidas. Poca inversión, muy poca inversión, y entonces, claro, luego pasa lo que pasa, y luego nos preguntan, ostras, ¿y cómo es que ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? Pues lo raro es que no haya pasado antes. Pero aún así la gente se está yendo fuera. La gente, o sea, ha llegado un momento que dice, oye, para pagar 500.000 euros en un pisito de 70 metros cuadrados en Barcelona, pues me voy a Sant Cugat y a lo mejor tengo algo un poquito más grande. Bueno, Sant Cugat Sant tampoco. Cugat barato. A ver, Sant Cugat desde el COVID se ha puesto muy caro, sí es verdad. Sant Cugat no creo que sea el mejor ejemplo, ¿no? Igual Sí, te sí. diría No, Sant Boi, ¿no? Por decir, mira, Sant Boi, La Garriga o Cardedeu o sí. sitios así, digamos, lo que pasa que es lo que tú dices de la línea de tren, pero sí que hay casas que comparativamente, pues por el precio de un piso te comprarás una casa. Pero yo sí que he visto en los portales, que todos sabemos y lo decimos y lo repetimos mil veces, que los precios que salen en los portales no son los precios reales de venta. Una cosa es lo que sale en el precio del mercado y otra cosa es el precio de cierre, y eso lo decimos siempre cuando hacemos valoraciones con nuestros propietarios. Sí que me he dado cuenta, sobre todo los últimos de Madrid, que antes decían, no, esto en un mes se ha vendido. No se está vendiendo con tanta rapidez, y además estoy viendo que, por ejemplo, están bajando precios, es decir, estaba a 530, me invento, pues ahora está a 510, es decir, estoy viendo bajadas de precios, se está regulando un poquito y está tardándose más en vender, es decir, que esto es porque hemos tocado techo y que la gente, encima de que la hipoteca está más cara, tiene que pagar más mensualidad, tampoco pueda comprar un piso más caro, es decir, que se tiene que autorregular sí. Bueno, es un tema de poder adquisitivo. Llega un momento que la gente no puede llegar a más. O sea, al final, si tú compras con una parte financiada, tienes unos ingresos y tienes una cuota de hipoteca y unos fondos propios. Y llega un momento que, teniendo en cuenta la distribución, ¿no? No sé, Sergio, ¿cómo lo ves? La distribución de la renta, de las declaraciones de renta, pues hay lo que hay. O sea, eso es un límite ya, eso ya de por sí es un techo, ¿no? Y luego, lo que estabais comentando en los portales, yo creo que es súper interesante, porque los propietarios de hoy en día, bueno, esto siempre ha pasado, se ponen en el portal inmobiliario y según lo que ven, ellos valoran su inmueble. Y le pasa a muchos agentes inmobiliarios también. Ellos entran al portal inmobiliario y según lo que ven, valoran su inmueble. Los testigos de la zona o de características. Pero hoy en día hay tan poca oferta, tan poca oferta, que la que hay en los portales está distorsionada, porque la que hay allí es la que ya no se vende. Entonces, normalmente, si ellos cogen estos testigos, les acaba saliendo caro. Y acaban todos con inmuebles caros en los portales. Y hasta ahora no ha pasado nada, porque la tendencia era positiva y todo se iba vendiendo. Pero ahora, en zonas como esta de Madrid, que a nosotros nos está pasando también con inmuebles en la zona de Sol, no se venden. No se venden, están pasando los días, no se venden, van haciendo visitas, son inmuebles que, bueno, en su día tenían su demanda, pero ahora ya no la están teniendo y posiblemente vendrán correcciones, segurísimo. No puedo dejar de preguntar el tema de que tú que estás tantos en las redes, y lo estábamos hablando, ¿no? de lo que la gente te comenta y tal, ¿cuál es la pregunta o cuáles las preguntas que más te suelen hacer? Porque supongo que te deben de hacer la pregunta del millón. Bueno, es que me preguntan de todo. A mí me hace gracia porque como yo te sigo en las redes, ¿no? Que dices, otra vez estamos con el lío del gran tenedor, ¿no? Sí, bueno, es que lo del gran tenedor es un galimatías, nadie se entera, o sea, es algo... Y aparte ni la administración. Tú llamas a Vitacha intentando preguntar y intentan no contestarte, o sea, es que es muy fuerte. Sí, pues no primero te dicen una cosa, luego te dicen la otra, luego si es Tributs te dice una, Vitacha te dice la otra, ¿sabes? Unos son 4, el otro son 5, el otro te cuenta la vivienda habitual, no te cuenta la vivienda habitual, si tienes el 50% también te cobra el 50%, si no el 1%.
Esto es un lío. No, Entonces, es cada imposible. caso hay que estudiarlo, pero vamos, con un microscopio. Entonces, si llamando a Habitacha nos encontramos lo que tú estás diciendo, tú imagínate que vi una persona, no sé si fue un TikTok, que llamó a la Casa 47. Ah, sí. Y fue Ana divertidísimo. Ana Rosa lo hizo a las 2 semanas que saquieran a Casa 47 y no funcionaba. No, y otra que le preguntaron y se le fueron por peteneras. Y dice, uy, esto lo tiene que contestar su comunidad autónoma. Llame usted allí. Es decir, que no te dieron ninguna respuesta. Es decir, que esto es peor que el teléfono de la esperanza, ¿no? Es que dan 1.000 millones de vueltas, hacen lo posible, lo imposible para no tener que construir. Lo que sea, el Casa 47, el Gran Tenedor, las zonas tensionadas, todo lo que sea necesario para no tener que construir vivienda, lo que sea. Entonces, bueno, así no vamos a salir nunca. Porque para construir vivienda, aparte de suelo, hace falta personal que construya, o sea, obreros, Sí, ¿no? bueno, el coste laboral ha subido, y el coste de los materiales, claro. Entonces, ¿qué todo pasa? está disparado y cada vez se va a disparar más, cada vez va a Claro. ser más imposible. Claro, ahora Entonces, el módulo de VPO no te sale ni con los costes laborales Es ni con el coste de imposible. construcción, Es aunque imposible. el coste del suelo sea cero. tiene que estar subvencionado por el Estado. Claro, tal cual. y eso no lo dicen, claro. Correcto. Ahí está el problema. El tema que hemos hablado antes, que nos hace mucha gracia, ¿no? Vamos a bajar al barro, ¿no? El de los inmobiliarios que nos dicen, vendemos su piso sin comisiones. Gratis. Gratis. No cobramos. Y tú dices, ¿y de qué vives? ¿No? Y gratis no hay nada en esta vida. El que lo paga uno. propietario tiene que entender que siempre van a cobrar. Pues si no le cobran a él, le cobrarán a la persona que está comprando, ¿no? Pero claro, si tú le cobras a la persona que compra, es un dinero que dejas de percibir, porque el trabajo del inmobiliario es intentar vender por el máximo que se pueda. Si le estás cobrando al comprador, ese dinero ya no lo percibes. Y esto es así. Pero es que el dinero sale del mismo bolsillo. Totalmente. Es que lo hagas por A o lo hagas por B, el dinero sale del bolsillo del comprador. No, y Eso hay un que tenerlo conflicto, claro. hay un conflicto de o de la intereses. entidad bancaria, de la hipoteca, ¿no? Yo siempre digo que hay un conflicto de intereses. Digo, a ver, si a mí me contrata el vendedor, yo trabajo para el vendedor. Y chimpum. Pero claro, si te contrata el vendedor y no te paga, pero el comprador sí que te paga, ¿para quién trabajas? ¿No? Bueno, hay gente dicen que intermedias, claro. Sí. Claro. Hay gente que dice que Entonces, trabajas para que se haga la operación, es decir, que trabajas para cerrar la operación, no ni para el comprador ni para el vendedor, es para llegar a un punto de acuerdo entre ambas partes para cerrar la operación. Es que no trabajas entonces con personas, sino trabajas directamente con la propiedad, ¿no? Medias, bueno, se supone que medias. Yo ahí digo que ahí trabajas para ti, porque no estás ni representando al vendedor ni representando al comprador. Pero bueno, mi opinión sobre representas tus honorarios. Claro, y punto. representas tus honorarios y listo. Bueno, esto ya Oye, sabemos bueno, que es como- abrir un melón, ¿eh? Bueno, ya, Porque y depende, ya lo- Aquí tenemos debate porque podemos traer a diferentes Sí, actores sí. dentro del sector que podemos discutirlo, unos dicen de una manera, otros dicen de otra, y todos tienen, bueno, no su verdad, pero sí pueden tener su forma de trabajar, porque el sector inmobiliario pues es tan amplio. Además, ya no solamente aquí en Barcelona, es que te vas, yo que sé, en Andalucía, que yo me he encontrado, o en el País Vasco, o en Baleares, o en Canarias, y cada uno es que trabaja totalmente distinto. Por ejemplo, creo que es en la Comunidad de Valencia, que ya están acostumbrados a cobrar de los dos lados. En el Levante y ya lo tienen, es lo normalizado. Y lo tienen normalizado, es decir, pero que no saben- solo los inmobiliarios, la gente, el usuario final, lo tiene súper normalizado. Y en Madrid también, ¿eh? Sí, Ojo, que yo sí. en Madrid he estado, las últimas operaciones que estaba haciendo, el cliente que me venía a visitar el piso me decía, ¿y ustedes qué cobran? Y yo digo, mire, si nosotros tenemos que cobrar algo, en el anuncio yo ya lo tengo que poner. Claro. Y en la visita, cuando usted me firma el parte Bueno, de lo que tiene que visita, haber es una transparencia. ya lo tengo que poner. Yo lo que no le voy a decir es que una vez que usted se ha interesado por la vivienda y ha hecho sus números para comprarlo, le diga no. Y aparte, como tú dices, viene el impuesto de revolución. No, eso sí que no. Pues yo eso lo he vivido, ¿eh? Lo he vivido No, en yo las dos también lo he últimas, visto. como personal shopper. Claro, yo trabajo como personal shopper y lo he vivido en las dos últimas operaciones, he vivido cosas surrealistas que hacía tiempo que no vivía. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que, bueno, ya yo siempre digo lo mismo, con los alquileres conseguimos que por ley sea obligatorio que pague el propietario, pues igual acabaremos consiguiendo que en la venta pase lo mismo, porque a golpe de decreto ley y teniendo en cuenta los intereses de unos y de otros, pues puede pasar. Oye, aparte, el problema es cómo lo intentan cobrar muchas veces. Claro, ¿no? no Que te es lo en el dicen. último momento, a escondidas, que no se entere el propietario, en el momento de las arras, me Bueno, y pagas no haciéndote sé firmar qué. un documento donde tú le has documento contratado. de que le contrato para que me busque la vivienda. Hombre, por favor, porque le voy a contratar Pero para esto buscar. lo tiene que denunciar el usuario, ¿eh? Ojo. Pero no lo denuncian, porque Pero no tampoco tenía lo que- saben, o el inmueble
inmueble le interesa mucho. Y entonces Y caen. lo tienen en exclusiva y tienen que pasar por el aro. Claro, porque, mira, porque yo como personal shopper, porque estas dos operaciones es personal shopper, aquí te voy a robar un pelín de protagonismo sobre este tema. Pero, o sea, claro que al final, ¿qué pasa? Si te salen los números, pues bueno, pues pagas eso como parte de precio diferido, aunque te paguen tus honorarios de personal shopper. En otra operación que no salió, esa sí que la tengo encima de la mesa para denunciar, porque además era una agencia que tampoco tenía ICAT, que los honorarios lo sacaron después, que luego hicieron una guerra de precios y que al final no sacaron el piso de la venta. Pero esto es aquí, Barcelona 2026, no hace falta que nos vayamos a ningún sitio, a ningún mercado extraño. Entonces, bueno, ahí... Pero es increíble, o sea, con la regulación que tenemos en Cataluña, Pues, que en teoría es la que está más regulada de España. O sea, pues, luego te vas a otros mercados y eso es la jungla total. Sí, ¿no? yo cuando trabajo aquí, hice las operaciones aquí y he hecho en Madrid, es que no tiene nada que ver. Y además allí encima nos dices que vosotros allí lo tenéis difícil, ¿eh? Dice, encima sois los del laboratorio de ideas. Porque vosotros ponéis ahí en fermentar, estáis fermentando Somos los las ideas, los precursores, de y la luego queréis que todo el resto, legislación. que el resto os lo copien, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención que has tenido esta mañana en la tele, cuando hemos estado hablando, bueno, has estado hablando y yo creo que llevamos 2 días todos hablando de lo mismo, ¿no? Del decretazo que nos han metido de los 2 años de renovar los contratos de alquiler, porque sí que es bien que tú decías que, bueno, lo normal es que nosotros en 4 meses teníamos que avisar cuando se acababa un contrato y finiquitábamos ese contrato. Ahora no son 4 meses. Es un decreto que lo han creado para hacer el máximo daño posible, el máximo daño. Y en un solo mes puedes hacer un daño que dure 2 años. Y no solo eso, es por primera vez han conseguido generar inseguridad jurídica no solo para el propietario, sino también para el inquilino. ¿Por qué pasará con todos estos contratos que se renueven a partir de ahora y cuando tumben el decreto, que ya ha dicho Junts que lo va a tumbar, eso va a quedar... Bueno, esperemos, ¿eh? Ya veremos, ¿eh? No, pero son dos decretos, lo has separado en dos. Han separado 2 decretos. Porque Bueno, al principio decía lo separaron en 2 porque sabían porque que si no este pasaba no como el de tenía los ningún desahucios, futuro. Claro, esta vez sí que lo separaron en 2. Lo que pasa es que como ya sabían que era un decreto que no iba a salir adelante, han dicho, bueno, pues si va a durar 15 días, 20 días, 30 días, vamos a hacerlo de tal manera que ese tiempo que dure haga el máximo daño posible. Y es lo que ha sucedido. Has visto al Rufián, ¿no? Hoy en el Rufián, Congreso. aparte Rufián ha dicho una cosa muy curiosa, que ha dicho, cuando tumben el decreto, tenéis muchas posibilidades de defenderlo jurídicamente. O sea, no te está diciendo que sea válido. o sea... Te está diciendo, ojo, que tendrás que defenderlo jurídicamente. O sea, inseguridad también para el inquilino. Sí, o sea, sí. Bueno, o sea, vete a un juzgado. Porque efectivamente. O sea, al final es... ¿Cómo le vas a decir a un inquilino que se vaya al juzgado? Hombre, por favor, es que ya es lo último. Bueno, ya, haces el más... ellos utilizan la vivienda en su guerra política. Y luego nos llaman a nosotros especuladores, cuando son ellos los que están especulando con la vivienda, con la normativa, para generar más votos y más audiencia. Y más lío, y más, Bueno, es un y problema más que- desequilibrio, ¿no? Porque, jolines, ¿y es la gente que realmente necesitará ese piso? ¿Qué va a pasar? Porque también hay Y el gente iba que a necesita venderlo ese Y piso. el que iba a vender el piso. Porque igual Y si lo tiene- necesito, imagínate, yo tengo un piso alquilado, así te lo digo de claro, y yo lo tengo alquilado porque quiero que cuando mi hijo se quiere independice, independizar, tengas el pues piso. pueda tener su piso. Ahora resulta que si mi hijo se quiere independizar, no se puede independizar y me lo tengo que comer con patatas. Bueno, porque te han metido A una mi hijo prórroga. porque me pedí una prórroga, es decir, que yo he hecho un ahorro, estaba teniendo ahí para que mi hijo pueda tener una vivienda. No lo voy a poder tener. Bueno, una persona mayor que decide que tenía eso de ahorro y quiere vender porque, yo qué sé, pues quiere entrar a una residencia o quiere darle a los hijos, tampoco lo puede hacer. Ya no puede, exacto. Claro, o sea que- es así. o- Y luego, aparte, hay o alguien que tiene otro tema. hipotecas que están subiendo Hay y otro yo qué tema sé, que me muchas parece cosas. absolutamente sorprendente, que el más perjudicado por lo que estamos viendo en la guerra son los hipotecados. Y ese decreto no habla de los hipotecados, habla de un problema que es estructural de la vivienda de España, que es el alquiler. Pero los que sí que van a sufrir las consecuencias de la guerra con la subida de tipos, con la subida del Euribor, son los hipotecados en variable. Y de estos nadie ha hablado. ¿Para qué? Porque no van a ser perjudicados los bancos. Los bancos no van a ser perjudicados. Porque lo fácil sería, bueno, pues igual que hacemos 2 años que el contrato se alargue, pues durante esos 2 años a los que están hipotecados no se les pueda subir el interés. Claro. Mira, Pero se esto podía no- haber pero dicho, esto ¿no? No, es que deberían haberlo dicho. Ah, no, pero no, porque se supone, porque no sé quién, el otro día estuve hablando, no sé quién era el que hablaba, que yo estaba con los ojos así como 2 platos, que decía, es que el que tiene un piso en propiedad
no puede ser nunca el vulnerable. Y dices, oye, perdona, ¿cómo que no puede ser vulnerable? Una persona que tiene un piso de propiedad no puede ser vulnerable. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer todos? Vamos a vender todos los pisos, nos vamos a ir todos de alquiler, y nos vamos, ¿vale? y nos vamos a Cuba y vemos cómo vive Cuba en estos ahora momentos. me vendo los pisos, me voy de alquiler, no pago y a vivir del cuento. No, pero llegas, eso se ha probado en algún sistema. O sea, te puedes pasar por Cuba. No sé si tú has estado en Cuba, ¿no? Sí, que está ahí. Tienes que hacerte un sindicato de inquilinas. Claro. Bueno, me doy la camiseta verde, me pongo entonces ahí unas sí, rastras te juntas y al yo qué Estado, sé. dentro de ese Estado, que estés dentro del poder. Al final sigue siendo lo mismo. No, es que si todas estas normativas de cletazos y estas cosas viéramos que ayudan al problema, hostias, pues o avanti, pero es que lo único que, mira, esta semana 3 valoraciones de 3 propiedades que he tenido aquí en Barcelona. 3. Y las 3 han entrado por mi puerta diciendo, mira, tengo este piso que he heredado, este piso se me ha quedado vacío, no sé qué hacer, si vender o alquilar. Te voy a decir que prácticamente te puedo decir que las 3 van a terminar en la bolsa de venta. Hombre, claro. Claro. O sea, tal y como está el Ninguno patio, quiere arriesgarse a alquilar. salvo que tengas un interés Tienen pánico. Tienen es que es pánico. normal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tienen pánico. Es que si vives un desahucio, hay desahucios que duran años, ¿eh? A ver, toda esta normativa de limitación de precios, de alquiler, etcétera, podría llegar a funcionar si hubiese una oferta enorme en el mercado. Pero es que no existe esa oferta. Y no la va a existir porque el gobierno no ayuda a que esto exista. No, y que un propietario que mete a un inquilino, que se le declara vulnerable, que no lo puedes echar de casa, que no te paga la renta y tú tienes que seguirla manteniendo, dice, oye, para eso lo vendo. Efectivamente. Claro, La gente tiene porque pánico. eso es un drama ¿no? cuando no te pagan, ¿eh? Para un particular es un drama. No puede soportar que le pase algo así. Entonces Es un tiene que drama. vender. Yo tengo un piso a la venta que la propiedad la vende porque está viviendo en casa de un amigo en una habitación, porque era el piso de su mamá, que lo ha heredado, la persona que hay dentro pues lleva pues un año y pico que no se va del piso y ella tiene que estar viviendo en una habitación en casa de un amigo, teniendo una vivienda. ¿Esto no es vulnerable? Claro. ¿Quién es el vulnerable quién? Bueno, es que lo tienes que Que cada demostrar. caso hay que estudiarlo. Es que ahora mismo los procesos de desahucio empiezan diciendo cuál es la situación económica del propietario. No, es que la semana pasada leímos la noticia de que había un registro de que eso podías es verdad. un inquilino saber quién era gran tenedor y quién no era gran tenedor. Bueno, Es decir, eso y es. aquí la vas, aquí Eso para los ocupas es fantástico. Hombre, claro. Vamos, tienen ahí un listado. Mira, me Pero gusta este aquí piso, no vamos. este no, que es muy bajo. Este tiene tiene vistas. más sol, este tiene más sol, este tiene luz. Hombre, y la protección de datos aquí nos la pasamos por el forro del chaleco, Pues es que ¿vale? lo tienes que manifestar, tanto en la compraventa como en el alquiler tienes que manifestar que Por eso eres digo, propietario. están generando un discurso de odio al sector inmobiliario y no es justo, no es justo. Al final, nosotros nos quejamos mucho, pero también porque vivimos el día a día del sector inmobiliario, vivimos todos estos problemas desde dentro. Toda esa impotencia de cuando sale un inmueble en alquiler y vemos a tantísima gente desesperada por conseguirlo. Es que hay una problemática real que la gente no es consciente de lo que está sucediendo. Y si fueran conscientes, yo creo que lo cambiarían. Y que no están ayudando al vulnerable, todo lo contrario. No, porque al final no. nadie quiere Alquilar alquilar al pisos vulnerable. a personas que pueden ser vulnerables. no. Y aparte Y hay- vulnerable hay- es alguien que gana 1.800 No, euros es al un mes. matrimonio con un niño. Claro, ya está, o sea, quiero Efectivamente. decir, o sea, que no hay más, o sea... Mira, 2 datos que os voy a dar, 2 datos concretos. Mira, el déficit de vivienda se calcula que son unas 600.000 viviendas lo que nos hacen falta, de 600.000 o 700.000. 700.000 trabajadores necesitaríamos para poder hacer esas 600.000 viviendas. Un ejército de obreros y no tenemos ni un batallón. Sí, claro, es que ese es otro problema. La edad del sector, la media de los que están trabajando, tiene 46 años. Como se jubilen dentro de 10 años, ¿qué nos va a hacer las viviendas? Mujeres en obras, un 10%. Estamos perdiendo el 50% de la población. Es decir que, divídelo. Y que el coste de construcción ha subido desde el 2021 un 25% más. De media. De Porque media. Me parece personas- poco, es porque- poco, eso es Dependiendo, poco. supongo que de las calidades y de Sí. la zona. Eso es poco, porque cemento, es decir, acero que y- decir que el sector inmobiliario, decimos nosotros, se podría arreglar construyendo más propiedades, pero ¿quién las va a construir? Bueno, ¿De dónde por- las vamos a sacar? Por eso no entran en la oferta, porque hay Pues ese por eso problema. nos aprietan a los particulares, porque no hay Sí. otra. Pero bueno, al final ellos utilizan el discurso contra el particular, esto de generar ese debate político, ¿no? Entre propietarios, inquilinos, que si tú eres un rentista, que si tú eres no sé qué. Esto es todo culpa de los políticos. Todo, Tal cual. todo. Y ellos son los que pueden solucionarlo. Nosotros al final, oye, pues podemos apretar, podemos hablar, podemos decir, podemos intentar, pero los que están al mando son ellos.
Ellos son los que deciden las normas. Nosotros como ciudadanos lo único que podríamos hacer es dejar de pagar impuestos. Y si dejas de pagar impuestos, al día Pues siguiente te llevan ponen por una multa delante. y te embargan, con lo cual no lo puedes hacer. Embargar lo pueden hacer súper rápido. O sea, por eso Eso no y es tiene problema. la única medida de presión que tendríamos. Claro. Pero O sea, nadie no lo va a basta. hacer eso. Claro, es que porque pasa lo que pasa. Claro, a partir de ahí el resto son los políticos. Está claro que hay que construir, pero yo ya después de tantos años creo que son incapaces de organizarse para imposible. hacer la construcción. Pero bueno, lo que hablábamos antes de la segregación, eso yo creo que sí que puede ser viable. Segregaciones, Bueno, lo que están haciendo en Madrid usos. están haciendo. O sea, vosotros que estáis en Madrid, la colaboración público-privada. Hay promotoras de aquí que están construyendo en Madrid, en los grandes desarrollos de los PAUs, que es verdad que Madrid, claro, es Castilla, con lo cual es mucho más plana, pero sí que se busca una colaboración donde hay una cesión del suelo, que el suelo me lo quito, entonces el coste de construcción, el módulo Pero lo puedes vender. Eso ya es otro debate. Ciencia y ficción, otro otra melón, ciencia porque hemos ficción. traído aquí gente que lleva el tema de urbanismo y es de lo más complejo Sí, que yo lo sé, que trabajo de imaginamos. promotora, pero se ha acabado el programa. Ah. Pero ya me están diciendo por ahí, corta. Ah, ya se ha acabado. Pues, Sí, sí. qué rápido. Oye, esto se me ha hecho cortísimo, Sergio, de verdad. Lo mismo Aquí tenemos Podríamos rollo, haber estado rollo. horas. Nos ¿eh? enrollamos mucho. Me he quedado corto. Te esperamos otro día porque aquí tenemos mucho más rollo para seguir. Muchas gracias, Montse, por cubrirnos este miércoles y gracias a los oyentes que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Bueno, como cada miércoles hemos dado una caña tremenda. Espero que a los oyentes les haya gustado y el miércoles que viene más, mucho más. Y mejor, ¿no? Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López.